Bueno, con respecto a esta parte de la presentación general de didáctica, en principio les propongo que lean, aunque sea las primeras dos páginas del capítulo 1 de Daniel Feldman, en donde van a ver un poquito de lo que se trata la didáctica y van a leer ahí también un poco quién es el padre de la didáctica, eh, que también es, a partir de su obra, se constituye también la pedagogía como disciplina. Algunos de ustedes por ahí ya han tenido pedagogía, pero bueno, no es necesario que lo sepan específicamente, pero ahí Daniel Feldman nos indica algunas de las cuestiones fundamentales que parten de la obra de Comenio, que desarrolla Comenio, algunas innovaciones para la época significan un punto de partida para la didáctica. Les voy a invitar que vean un videito muy corto sobre la vida de Comenio, que a mí me parece interesante saber también el contexto en el cual el padre de la didáctica desarrolla su obra. Sí, también porque en definitiva, además, la vida de Comenio no fue una vida demasiado fácil. Sin embargo, ya fue en su época reconocido como un teórico importante, ha desarrollado muy interesantes aportes a la didáctica de la época y aún hoy sigue vigente en algunas cuestiones que son fundamentales y que ha sido incluso de avanzada para la época durante muchos años después. Comenio es un autor que vive en el siglo XVIII en Europa, específicamente en lo que es República Checa actualmente. Y lo que ha desarrollado Comenio son una serie de frases que las ha llevado, que reflejan la obra de alguna manera. Sí, por ejemplo, Comenio desarrolló la idea del ideal pansófico, ¿sí? Que esto significa que todas las personas tienen que acceder a la educación, ¿no? Una metáfora muy interesante que dice Comenio es que la lluvia llueve en todas partes por igual, incluso donde hay mucha agua. Entonces la educación debería funcionar de esa manera. Este concepto es muy interesante porque ya estamos hablando de la división entre enseñanza y aprendizaje. Eh, esta desarticulación de los dos procesos que van de la mano, ¿no? Digamos que son dos caras de la misma moneda, también se desarrolló conceptualmente se desarrolló hace muy poco tiempo. Sí, autores que estamos hablando de mediados del siglo pasado, del siglo XX. Sí, lo van a leer en otro de los textos también, esta desambiguación o esta desarticulación del concepto de enseñanza-aprendizaje en función de crear dos conceptos eh, que están relacionados entre sí, pero que tienen un desarrollo diferente, ¿no? Cuando nosotros decimos que, como dice Comenio, que la lluvia llueve, cae en todas partes por igual, no importa si allí hay mucha agua o hay poca, estamos hablando del proceso de enseñanza, ¿no? O sea, nosotros enseñamos eh, en un contenido determinado, de determinada manera, eh, y esa lluvia que significa la enseñanza cae en la experiencia, en el proceso de aprendizaje de las personas, eh,
de la misma manera. Después, lo que sucede con el aprendizaje va a ser un proceso diferenciado, ¿no? Esto choca de lleno con una concepción que tuvo hegemonía en la academia europea y en la americana también, que se llama el positivismo o el conductismo, que no sé si habrán escuchado hablar, pero básicamente lo que habla el conductismo es que la conducta necesariamente se puede modificar según lo que prefiramos nosotros, ¿no? Y este concepto del cambio de conducta, que es el cambio en lo visible, ¿no? La conducta es aquello que podemos ver, es algo que podemos hacer a gusto, ¿no? Fíjense que Comenio ya en 1700, la interpretación que podemos hacer es que la lluvia cae donde incluso hay mucha agua, ¿no? La enseñanza se desarrolla y, ¿cómo es? Independientemente del aprendizaje, ¿no? O sea, por supuesto buscando que el aprendizaje suceda según lo que nosotros nos proponemos. Pero no sabemos a ciencia cierta qué es exactamente lo que va a pasar en esa parte de la mente, ¿no? La mente de los otros. Entonces, básicamente esta es la perspectiva que nosotros vamos a seguir, que tiene que ver con esta desambiguación del concepto de enseñanza con respecto al de aprendizaje, y también vamos a ver qué relación hay, porque no es que no hay ninguna relación entre un proceso u otro, ¿no? Todas las personas que enseñamos nos vamos a proponer que haya un aprendizaje y que ese aprendizaje sea según el que nos proponemos. Todos esos esfuerzos que nosotros dedicamos para la enseñanza tienen que tener ese fruto, ¿sí? Pero no lo podemos manejar a voluntad como pretendió el conductismo, ¿no? Un poco esta es la perspectiva para ya ubicarnos dentro de lo que significa el campo de la disciplina de la didáctica y qué es lo que buscaremos nosotros también con respecto a esto. Bueno, en principio este es un pantallazo muy genérico, ¿sí? Como para que ustedes vean en principio y luego encontrarnos en el Google Meet en la fecha que tenemos, en fecha y hora que tenemos para didáctica. Así que esto es todo para esta introducción, esta pequeña introducción. Por supuesto que deseo que esta cursada sea lo más aprovechable, lo más beneficiosa posible, y que lo hagamos por supuesto con la mayor alegría y el mayor cariño también que es necesario para la educación, para cualquier proceso de educación, para cualquier materia, para cualquier propuesta de este tipo. Bueno, así que nos estamos viendo prontamente. Un saludo grande.